Roma cayó, pero el mundo no despertó. El eco de las legiones aún resonaba entre columnas partidas. Las estatuas de los dioses yacían en el polvo, y el viento que soplaba sobre las ruinas traía un único murmullo: silencio. En el episodio anterior vimos a Roma transformar la fe en poder. Vimos a Constantino alzar la cruz como estandarte y a los emperadores coronarse en nombre de Dios. Pero cuando el oro sustituye a la creencia y la fe se convierte en corona, el destino ya está escrito. Roma creyó haber vencido al tiempo, pero el tiempo venció a Roma. Antes de continuar, suscríbete al canal Ecos de la Historia, porque hoy presenciarás el nacimiento de un mundo nuevo, forjado no en mármol, sino en oscuridad. Tras la caída de la ciudad eterna, el mundo parecía hecho pedazos. Las calzadas que antes llevaban a la gloria, ahora terminaban en ruinas, las provincias abandonadas, los ejércitos disueltos, el imperio reducido a un recuerdo. Pero el poder nunca desaparece. Simplemente cambia de forma. Sale del trono y entra en el altar. En las plazas vacías donde César hablaba al pueblo, ahora resonaban salmos y oraciones. Los obispos se convirtieron en gobernantes, los monasterios en fortalezas, y la fe en el nuevo imperio. La Roma física había caído, pero la Roma espiritual nacía de las cenizas. El Papa, ahora el nuevo César, alzaba la voz en nombre de un imperio invisible, el imperio de las almas. La Iglesia se levantó sobre el vacío que dejaron los emperadores, prometía redención y entregaba orden, ofrecía salvación y exigía obediencia. Los pueblos bárbaros, godos, francos, lombardos, invadían tierras romanas, pero también se arrodillaban ante la cruz. Destruían ciudades, pero perdonaban iglesias, porque sabían que donde hay fe, hay dominio. El cristianismo se volvió el nuevo idioma del poder. Los reyes recibían coronas de manos del Papa. Los ejércitos marchaban bajo bendiciones divinas. Y lo que antes fue imperio, ahora era cristiandad. Mientras Roma se desmoronaba, el mundo se fragmentaba. En la península itálica, reinos nacían y morían en cuestión de meses. En Galia, los francos levantaban una nueva dinastía. Y en el norte, los sajones tomaban Britania. Europa se hundía en el caos, sin leyes, sin imperio, sin luz. Pero en las sombras, algo florecía. En monasterios aislados, monjes copiaban libros antiguos, preservaban el saber romano, salvaban lo que quedaba de la memoria humana. Y mientras el hierro gobernaba la tierra, la tinta mantenía viva la civilización. Esos hombres, silenciosos y anónimos, serían los guardianes del futuro. Los monjes de hoy serían los maestros de mañana. Entre pergaminos y velas, el mundo hallaba refugio. En medio de la barbarie, nacía una chispa de esperanza, la promesa de que el conocimiento nunca muere, solo duerme. Mientras los pueblos luchaban por sobrevivir, la Iglesia acumulaba poder y riqueza. Las catedrales se convirtieron en las nuevas fortalezas, y cada piedra apuntaba al cielo, pero también al dominio terrenal. El oro fluía a Roma, no como tributo al imperio, sino como ofrenda de fe. Reliquias, indulgencias, milagros, todo tenía precio. La fe que liberaba se convirtió en moneda, y la cruz en un símbolo de poder político. Los papas enviaban cartas a los reyes. Los reyes, en respuesta, enviaban ejércitos. Dios estaba en los altares, pero también en los tronos. Y el pueblo, perdido entre devoción y miedo, veía en el clero la única luz en medio de la oscuridad. Pero toda luz, cuando es absoluta, también ciega. Del caos romano surgieron nuevos reinos. Los francos de Clodomiro abrazaron el cristianismo. Los visigodos fundaron reinos en Hispania, y los lombardos tomaron el norte de Italia. Constantinopla, distante y dorada, aún brillaba como faro en Oriente. Sus murallas reflejaban el esplendor que Occidente había perdido. Pero la distancia entre Roma y Bizancio también era distancia entre dos visiones de fe.
Occidente caminaba solo. El Papa se convertía en la única autoridad capaz de unir pueblos y lenguas. Roma había cambiado. Ya no era la Roma de los emperadores, sino la Roma de los papas. Y su poder crecía, invisible e incontestable. Los siglos siguientes fueron de hierro y fe. Las ciudades se encogieron, el comercio desapareció y la cultura, antes vibrante, se adormeció. En las aldeas el miedo gobernaba. El hombre temía al pecado más que a la espada. El infierno parecía más real que la vida misma, y los sermones sustituyeron a las leyes. Era el inicio de lo que llamarían la Edad de las Tinieblas. Pero aún en las tinieblas había luz. Los monasterios se convirtieron en refugios. La palabra escrita resistía al olvido. Y entre oraciones y pergaminos, la llama de Roma seguía encendida, débil pero eterna. Y mientras el pueblo se arrodillaba en busca de salvación, en las sombras del poder crecía una nueva ambición, la de controlar no solo reinos, sino conciencias. Aún muerta, Roma seguía marcando el ritmo del mundo. Sus leyes formaron las bases del derecho, sus caminos trazaron el mapa de Europa, su idioma, el latín, se convirtió en lengua de la Iglesia, de la ciencia, de la eternidad. Roma cayó, pero Roma nunca muere. Cambia de nombre, de rostro, de fe. Se convierte en imperios, reinos e iglesias. Cada piedra, cada cruz, lleva un fragmento de la ciudad eterna. Así, el mundo caminaba entre ruinas, aún soñando con el imperio que perdió. Un imperio que ahora vive en las almas. En el próximo episodio de Ecos de la Historia, episodio 6, el nacimiento de las tinieblas, cuando la fe se convirtió en miedo. De las cenizas de Roma surgió un mundo nuevo, un mundo de cruces, coronas y silencio. Pero en las sombras de los monasterios, la llama de la civilización aún luchaba por sobrevivir.